Se recoge para que ustedes, los más jóvenes que nos ven esta noche, recuerden lo que le hizo Sendero al país. Veamos la nota. El día comenzaba a las 3 de la mañana. Los mandos despertaban a la masa que se aseaba y arreglaba sus pertenencias, listos para escapar si venían los miserables, o sea, los del ejército. A la hora de comer, los mandos se servían lo mejor, mientras la masa comía en muchos casos sopa aguada nomás, hoja de chalanca nomás, tierra, hasta culebra. Este testimonio, recogido en Puerto Ocopa en el año 2000, fue ofrecido a la ONG CAAP y posteriormente recogido por el informe final de la Comisión de la Verdad por un sobreviviente asháninka de 41 años. Sobreviviente de uno de los más grandes genocidios que consumó la organización terrorista Sendero Luminoso entre finales de los 80 e inicios de los 90 y que se extendió incluso después de la captura de Abimael Guzmán. La población asháninka fue uno de los grupos más golpeados por la violencia iniciada por Sendero Luminoso. La investigación realizada por la Comisión de la Verdad reveló que de 55.000 asháninkas que a fines de los 80 habitaban la selva central del país, murieron alrededor de 6.000. Cerca de 10.000 fueron desplazados forzosamente de los valles de los ríos Sene, Tambo y Perené, y 5.000 fueron hechos cautivos por Sendero Luminoso. Nuestra región también fueron duramente afectadas por el terrorismo, que nos provocó muchas muertes, muchos heridos, huérfanos y viudas. Todo era muerte para nosotros. Los terrucos a veces también se ensañaron con una crueldad sin piedad hasta dejarnos casi en exterminio. El testimonio del líder asháninka Santiago Contoricón fue recogido en el 2002 por la Comisión de la Verdad y revela parte de la tragedia de dicho pueblo. Esta se inició el 29 de octubre de 1987, cuando se produjo la primera incursión senderista en el pueblo de Otica. Saquearon la posta médica y la casa de los trabajadores de 2 ONGs. Primero hubo rechazo, pero después un dirigente asháninka convertido al senderismo, conocido como HP, dio inicio a un proceso de convencimiento. Llega gente que también algunos de ellos eran ashánikas que habían estudiado. O sea, con los ashánikas llega gente, con los senderistas llega gente ashánika también que habían estudiado y que les dicen que ellos con la propuesta que tenía Sendero iban a vivir mejor, iban a enfrentarse a los que explotaban, a los que los trataban mal y les ofrecen una vida distinta. Y mucha gente se va engañada con ellos. ¿Quiénes eran los explotadores, los que los trataban mal? Los mestizos o los chori, que yo le llamo, que son la gente que migra de la sierra hacia la selva, ¿no? Muchas veces son gente que explota de una manera distinta los territorios y también son madereros informales, ¿no? Pero no todos los asháninkas aceptaron a Sendero y otros ni siquiera entendían la prédica diaria del marxismo-leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. En 1989, Sendero incrementó sus incursiones y saqueos en las comunidades y después cercó la zona, cerró las pistas de aterrizaje y restringió el acceso fluvial. Al final, les dijo a los asháninkas que los militares llegarían y los matarían a todos, y entonces se los llevaron masivamente al monte, es decir, a la parte alta del río Tambo. ¿Qué necesidad tenía Sendero de trasladar a toda una población hacia el monte? ¿Para qué? Bueno, de lo que nosotros conocemos, la zona de selva central es una zona estratégica, porque si Sendero tiene el planteamiento del campo a la ciudad, la manera de bloquear la alimentación hacia Lima era ir cogiendo la zona de selva central. Y como le digo, la zona de Río Tambo es una zona súper importante para poder traer alimentos como las frutas que vienen de la zona.
Cuando ellos, los pobladores, los ashánicas que van con los grupos senderistas, con los dirigentes, se dan cuenta que es una mentira lo que ellos les habían planteado, porque en el monte pasaban días de hambre, días escondidos, comiendo poco, los niños llorando, los niños enfermos, las mujeres, y cuando le plantean huir de las comunidades, Sendero empieza a matarlos. En el monte la vida para el ashánica se convirtió en un martirio. En otro testimonio recogido por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, CAAP, y considerado por la CBR en su informe final, una mujer de 48 años narró: aprendimos a la fuerza. El mando senderista hacía saludar a su presidente, sujeción única al presidente Gonzalo. Pido la palabra, compañeros, partiendo con mi más alta sujeción al maestro y guía, querido y respetado presidente Gonzalo, que es el jefe de nuestro partido y revolución. Si no cumples las tareas, hablas de lo que piensas y sientes. Uno mismo se critica: soy vago, ocioso, ¿qué diablos a veces pienso? Eso es toda mi palabra. 3 veces nomás puedes hacerlo, o sea, autocriticarse. A la tercera aplican la violencia. En otro de los dolorosos relatos, un comunero recordaba: ya no había que comer, ya no comían ni sal, a veces comían tierra los niños y bastantes morían. En algunos casos los difuntos eran arrojados en fosas comunes, hacían hueco hondo o roca con hueco y allí los tiraban. Llegaron a vivir como chanchos, escondidos bajo el monte, durmiendo en el barro o comiendo sopa aguada. Eras como un animal, ya no hay familia, a veces te hacen matar a tu familia, a tu hijo porque ya no es tu familia. Esa es orden del pueblo. Mentira, esa es orden de él mismo, o sea, del mando senderista. Ni los niños ni los bebés fueron ajenos a la crueldad de Sendero. Este niño, llamado Lucio, lloraba una noche en los brazos de su madre y un jefe senderista le cortó el rostro para que no siguiera haciéndolo. Otros tantos niños más murieron de las formas más crueles e inimaginables. En buena cuenta, Sendero provocó un holocausto con los ashánicas. Muchos empezaron a morir y otros a fugar, feneciendo varios de estos en el intento. 2 fugas son famosas allí: el éxodo aéreo de Cutivireni de septiembre de 1991 y el escape por río de Huacapú y Otica de febrero de 1993. Lo primero fue posible por la acción directa del padre franciscano Mariano Gañón, quien incluso llegó a armar a un grupo de ashánicas refugiados en la parte alta de esta montaña. El periodista Carlos Valdés llegó con el franciscano en esta avioneta Cessna conseguida por el fraile y aterrizó y despegó repetidas veces en esta pequeña pista de aterrizaje. Hoy Valdés recordó esos momentos en este diálogo con Tribuna Abierta. Sendero entra a Cutivireni y masacra a la comunidad del padre Gañón. Digamos, eso debe haber sido el momento crítico, digamos. Después de la quema de la misión, los nativos salen por todos lados, se reagrupan algunos, encuentran este lugar donde estratégicamente pueden resistir a Sendero, establecen contacto con Mariano, Mariano busca la posibilidad de ayudarlos, y mucho antes de que existieran las rondas campesinas y todo, Mariano consigue la forma de conseguir armas, y lo que estábamos nosotros llevándole eran retrocargas, armas para que ellos se pudieran defender durante el tiempo que él establecía una estrategia para poder sacarlos del lugar. Y el paso número 2, después de pasar 3 a 5 días ahí, regresamos a Lima, y es ahí donde él ya empieza a hacer la estrategia a dónde van a ir. Entonces él se pone en contacto con otras comunidades, ¿no? Ya tenía el padre Gañón definido que la única vía de escape era la de la avioneta, la aérea. En ese momento no. En ese momento lo que se estaba tratando de ver es, digamos, como se podría decir desde los términos de defensa civil, una vez conjurado el peligro, después lo que se trataba de ver es cómo lo sacas. Entonces no es que hubiera determinado, es que no hay otra alternativa. Si bien es cierto que los nativos per se, históricamente tienen esa actitud, pero digamos que el que cohesionaba todo esto en una sola estrategia, el que después de haber sido masacrados representaba una esperanza, era Mariano.
Si antes de ese éxodo Sendero quería asesinar al padre Gañón, después de ello fue un blanco prioritario. En cuanto a los 169 ayánicas que escaparon de Cutivireni, varios de ellos pasarían a integrar después el ejército ayánica. Lo mismo ocurriría con los 187 que se fugaron de los campamentos senderistas de Huacapú y Otica. Solo cuando los indígenas se reorganizaron y armaron, las cosas cambiaron en la selva central. Cuando los núcleos poblacionales ya no solo están conformados por mujeres y niños, sino ya logran escapar los hombres, es ahí cuando el número reducido de hombres en los núcleos poblacionales se organiza en coordinación con el ejército también, en el ejército ayánica, y son los que más rescatan a otros ayánicas que todavía estaban prisioneros de Sendero. En el Cañón del Diablo, donde las Fuerzas Armadas persiguió a los senderistas en compañía de los hermanos ronderos y el Comité de Autodefensa, todavía no se han descubierto cientos y miles de nativos que hasta la fecha se tiene que poner a la luz para que Dios los pueda bendecir. Pasado un tiempo, pues nos llama el Comando Conjunto y nos llevan a una zona en donde supuestamente habían encontrado un gran campamento de Sendero, donde habían esclavizado y donde tenían básicamente, ¿no? ¿Y cuando llegaron qué viste? ¿Qué vieron? Bueno, yo creo que puede haber sido lo más cercano a lo que eran los campos de concentración nazis, pero digamos con toda la escenografía amazónica, ¿no? Porque lo que tenían eran prisiones donde los tenían, eran huecos, los tenían totalmente esclavizados. Me imagino que deben haber sido como los sobrevivientes de los campos de concentración nazis, ¿no? El de los ayánicas fue uno de los capítulos más traumáticos y dolorosos provocados por el genocidio de Sendero Luminoso, lo que Abimael Guzmán y sus seguidores siguen llamando la Revolución Popular. Significó para los ayánicas la desaparición de entre 30 y 40 de sus comunidades. Para tener una idea de la magnitud de esta tragedia, si las víctimas del periodo de violencia fueron 69.000 y los muertos ayánicas 6.000, entonces estos representan el 9% del total nacional de muertos y desaparecidos. A eso le llamaba Sendero luchar por los más pobres. Creo que es un tremendo documental que ha